Buenas tardes a todas y a todos ustedes y bienvenidos a otro día de miércoles de conversatorio. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, pues les agradecemos mucho que estén aquí. Una vez más agradezco a Brenda Caro Cocotle que nos acompaña y que nos comparta sus opiniones, sus ideas, su experiencia en el campo, en este tema que vamos a abordar el día de hoy y en el transcurso de los que ya han pasado. El día de hoy, como mencionamos en el episodio pasado, hablaremos sobre el arte mexicano. El arte mexicano es muy amplio en tiempo, en contextos, en geografías. Entonces vamos a situarnos más o menos en una temporalidad de 50 a 60 años, iniciando aproximadamente en 1910 y finalizando en 1960. No, esta decisión no quiere decir que exista una continuidad histórica unívoca o lineal, sino que pues es una decisión de tiempos y porque, siguiendo un poquito el esquema del primer episodio, observaremos un cambio más o menos en la década de los 70 por el cual el arte se desmaterializa y surgen nuevas ideas y nuevas preguntas respecto a este tema. Bien, antes de iniciar esta charla, que nos guste o no, retomará lo que Brenda llamó el caballito de batalla, que es el muralismo y la ruptura. Quisiera yo contextualizar un poquito qué es lo que sucedía, sobre todo en el Distrito Federal, hace más de 100 años. Y para ello propongo traer a colación a tres importantes artistas que estuvieron en la jugada antes de que surgiera este movimiento del muralismo. Ellos son José María Velasco, el paisajista, el grabador José Guadalupe Posada y el pintor Saturnino Herrán. Me interesa mencionar a Velasco, llamado en ocasiones el arquitecto del aire, porque hizo de la geografía mexicana el motivo de su pintura y el símbolo de una incipiente identidad nacional o nacionalista, y porque procuraba retratar un paisaje más o menos idílico, organizado y comunicado por una de las estrategias más relevantes de la época introducida por Porfirio Díaz, el tren. El segundo a traer a colación es José Guadalupe Posada, quien fuera famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales. Llamará la atención porque introduce el humor en las artes plásticas de México y porque a él debemos uno de los símbolos que a la fecha conocemos más, la Catrina. Una cuestión más a tomar en cuenta será la relevancia de otro medio de comunicación que él empleó mucho, el periódico y las gacetas. Y bueno, a Saturnino Herrán quisiera mencionarlo porque trajo a primera fila un tema indigenista, no necesariamente ensalzador, que potencialmente y visto en retrospectiva contribuyó a cierta configuración de lo que después llamaron el alma nacional, y porque se alió a un proyecto del modernismo hispanoamericano, por el cual, y siguiendo algunas ideas de la época, el contacto con la cultura occidental y sus preocupaciones estéticas y plásticas proveía de instrumentos para retratar lo propio o lo nacional. Bueno, en términos generales yo quería hablar sobre estos artistas porque figuraban más o menos en la escena de la época y en distintos círculos de la producción plástica. Algunos estarán más asociados a la academia, si bien le ponen algunas críticas, y otros, como José Guadalupe Posada, no tendrá contacto con la academia en lo más mínimo, y sin embargo, después será inspirador su trabajo y su proyecto estético. Brenda, y ahora sí ya quisiera yo dejar de hablar un poco. No sé, esto era más que nada para contextualizar la conversación y saltemos quizá, o si gustas aportar algo más, a la situación del muralismo. Bueno, creo que retomando un poco lo que comentabas, fue muy importante el trabajo de estos tres artistas que señalaste, Posada, Saturnino Herrán y ay, se me fue el nombre. Y José María Velasco. José María Velasco, porque de alguna manera ellos tres determinaron muchas, por un lado, la formación de los artistas en México. Todos ellos fueron, bueno, Herrán y Velasco vieron clases en la Academia Mexicana de las Artes, de la Academia Mexicana de Pintura, y determinaron mucho
fueron los maestros, digamos, de todos estos que posteriormente serán considerados como los generadores de uno de los movimientos de vanguardia más importantes en la historia del arte en general y por supuesto en México y en América Latina, que será englobado después como muralismo mexicano y Escuela Mexicana de Pintura. Pero por otro lado, también ellos tres, cada uno en su contexto, empezó a insertar otras estéticas y otras narrativas en el arte que fueron muy importantes y que pues sembraron como el gusanito en esos alumnos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, tanto como ya señalaste estos elementos propios de cada uno de ellos, la ironía, la manera de entender la caricatura, las posibilidades de reconocimientos de la identidad o del autorreconocimiento a través del autorretrato, de los retratos de los cuales hizo mucho Saturnino Herrán, o el paisajismo del Dr. Atul, estaban ya introduciendo una nueva sensibilidad estética, por denominarlo de alguna manera, o empezando a incorporar en los artistas de la época la necesidad de un discurso estético propio, de empezar a cuestionar los propios las propias ideas o nociones que desde del arte se tenían como vinculadas a ciertos centros o núcleos, en este caso España o Francia, sino empezar también como a generar una serie de discursos propios y, digamos, generan una inquietud en muchos de los artistas jóvenes que están en formación en su momento, los cuales ven otro tipo de posibilidades, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, el Dr. Atul fue primordial para todos los que serán parte de o que se identificarán como parte de la escuela del muralismo mexicano, perdón, todos ellos van a referir que el Dr. Atul no solo por una cuestión de relación personal, ¿no? Porque era un hombre muy singular, sino por su manera de entender la pintura, el paisaje sobre todo, y el proponer o ver el paisaje no solo como un género menor, ¿no? Como un género de práctica, sino como toda una posibilidad de hacer una exploración sobre las posibilidades de la pintura, de lo que es posible representar en la pintura, de lo que es el paisaje, de las posibilidades pictóricas y de carga emocional que puede dar el paisaje y, por supuesto, de una idea de lo mexicano que sí va a estar ahí muy, muy presentes, o sea, qué tipo de arte era posible crear desde una perspectiva nacional y cómo el paisaje puede ser un reflejo de estas identidades nacionales. Entonces, fue muy importante el trabajo de estos artistas y porque además muchos de ellos también les abrieron, digamos, como todo un bagaje intelectual, un bagaje político. Por ejemplo, Posada fue muy importante para abrir o para que los artistas se plantearan una postura política a través de la práctica artística, ¿no? Pero también les abrieron mucho las puertas a hacerlos a que se movieran, a que salieran, a que buscaran más, ¿no? A que realmente se lanzaran a buscar los propios formatos, medios y expresiones artísticos que les fueran necesarios para, pues los hicieron inquietos. Entonces fueron muy importantes en ese sentido, muy, muy, muy importantes. Sí, pienso un poco también en el contexto en el que están, sobre todo Posada, y cómo a través de la caricatura comienza a denunciar y a cuestionar en buena medida el proceso revolucionario, el proyecto revolucionario. Pensemos un poco que la Ciudad de México en esa época es muy convulsa.
hay brotes en la propia ciudad, pero también al interior de la República. No es muy claro quién detenta el poder del todo, y sube uno, lo quitan, sube otro, lo quitan, y así sucesivamente. En términos de la propia academia, también será evidente cómo muchas de las protestas al interior de ese espacio tenían que ver con que muchos de los maestros no eran necesariamente mexicanos, sino que algunos eran españoles. Y claro que las necesidades de expresión, digámoslo en cierta medida, eran distintas, también por el propio contexto convulso que se estaba viviendo en México. Y va a ser singular cómo de estos tres grandes, dos de ellos salieron de fuera del país, residieron en París, y una vez que termina esta revolución tan intensa, retornan. Y es necesario para este Estado que está tratando de configurarse y de generar cierta estabilidad, va a ser necesario que existan imágenes que propongan que propongan generar un cierto sentido de unidad nacional, que curiosamente va a ser muy controversial, porque estaba yo revisando un poco para actualizarme, estaba revisando un poco que el formato del mural, por ser tan grande, parece poder o tiene la capacidad de englobar en su interior realidades muy diversas y en ocasiones contradictorias o contrapunteadas, que sin embargo, por estar tan grandes en espacios públicos, además legitimados por este Estado, van a intentar transmitir una idea de cierta unidad y cierta homogeneidad identitaria. Yo la contrapuntearía y haría como una serie de precisiones nada más, ¿no? Porque para poder dar una idea como más puntual de cómo fue este proceso, porque a veces lo que se nos dice desde el canon o desde la historia del arte, o desde el canon historiográfico, por decirlo de alguna manera, pues es esto como que, bueno, vinieron los tres grandes, encontraron un momento preciso, se presenta la generación de una identidad nacional a través de imágenes, y pues sí, es cierto, se peleaban mucho y no sé qué. Pero para poder entender por qué fue tan convulso y por qué fue tan importante, creo que también hay que hacer un par de precisiones. En primera, el muralismo no fue un proyecto de Estado originalmente. A lo que me refiero es que no fue, o sea, no es que Vasconcelos hubiera estado ahí en la Secretaría de Educación Pública y Obregón le hubiera dicho, ¿sabes qué? Nos tenemos que tranquilizar a la banda, ¿no? Y la manera de tranquilizar a la banda, pues, es generar una serie de imágenes que hagan que tengamos una identidad y que, pues, ya pasamos la revolución y ya vamos hacia el México moderno, ¿no? Y entonces Vasconcelos dijera, va, y entonces me voy a reclutar a estos tres vatos, ¿no? Bueno, perdón por el lenguaje, a estos tres pintores, y les voy a encargar que hagan pinturas murales, porque de esa manera, pues, la gente lo va a entender. Realmente no fue así, fue algo un poco más complejo. Sí había por parte del Estado mexicano, pero sobre todo en concreto de José Vasconcelos, que es el que se queda a cargo de la recién creada Secretaría de Educación Pública, un interés por hacer de la cultura un elemento que pudiera generar cierta estabilidad, por un lado, en un México muy convulso, como bien lo señalaste, porque, bueno, la revolución no se terminó así, todos fuimos amigos y de la mano, sino pues siguió siendo un proceso muy convulso y de muchas pugnas de poder, en un momento además que para poder generar cierto grado de estabilidad del país, también se empiezan a generar estas instituciones que de alguna manera dan cierto grado de certeza de un proceso
político, ¿no? Que es la revolución, entendido, bueno, ya firmamos aquí, ya se terminó y la generación de estas instituciones nos va a permitir llegar a esa estabilidad en un determinado momento. Y entonces, pues, Vasconcelos propone este proyecto en el cual la cultura sea un elemento que permita cierto grado de estabilidad o de, pues sí, de estabilidad, más de que de unidad, de estabilidad, ¿no? De dar cierto grado de estabilidad. Y además convencido de que, bueno, la cultura era un elemento importante para generar cierta condición política en la nación, ¿no? Entonces, sí tenía Vasconcelos esa intención de hacer de la cultura un elemento clave, y se propone, pues, estas jornadas culturales, ¿no? Y una serie de programas que intentan llevar la cultura o democratizar, o sea, garantizar el acceso a la cultura al mayor número de gente posible. Y bueno, tiene esa preocupación. Y por otro lado, vamos a tener a 3 artistas con formaciones parecidas, aunque disímiles, porque finalmente tienen formaciones familiares y académicas muy distintas, pero que los 3 tienen una inquietud política, de alguna manera, de necesidad de que el arte tenga una mayor participación en la vida pública, aunque cada uno de ellos se lo planteaba desde perspectivas y planteamientos diferentes, pero que tenían, digamos, como esa inquietud, y que de momento encuentran una coincidencia, digamos, coincidencia nada más en eso de ver de que el arte pudiera tener una mayor participación en la vida pública, y pues esa coincidencia se convierte en una especie de, bueno, vamos a ver qué podemos hacer juntos, sin que hubiese realmente un completo entendimiento, ¿no? Vasconcelos los escucha, dicen, pues bueno, esta puede ser una propuesta interesante, ¿qué se puede hacer? Y de hecho lo que Vasconcelos, un poco reticente, porque siempre fue muy reticente, les propone o les dice, bueno, pues lo que se me ocurre que yo pueda hacer como parte de gobierno es que les doy chance de que ustedes puedan intervenir los muros de los edificios públicos. Una vez que escucha, por ejemplo, a Diego Rivera, que Diego Rivera sí había realizado un viaje muy largo a Italia, ya había visto los frescos italianos, y entonces él se planteaba la posibilidad de que a través de la réplica de esta pintura mural se pudiera hacer llegar al arte a un mayor número de gente, ¿no? O tuviera mayor participación. Entonces Vasconcelos, bueno, pues yo lo que les puedo ofrecer, ¿no? O el apoyo que les puedo dar, pues es hasta cierto punto, pues les doy chance de que utilicen los muros de las instituciones públicas que se están generando además, ¿no? Y pues a ver qué plantean. Y le propone Soto a Rivera, que es el primero con el que tiene, digamos, la comunicación, a ver qué me puedes plantear. Y pues Rivera, pues lo que hace es que le habla, digamos, a Siqueiros primero y posteriormente a Orozco, que tenían estas inquietudes, les plantea pues que hay esta posibilidad, que si le quieren entrar y demás. Y bueno, así es como se empieza a hacer este arte en estos muros públicos, que no fue sencillo. Vasconcelos no estuvo muy contento se metía cada rato, pero por otro lado, la propuesta de este arte mural encuentra un contexto en el cual, por un lado, hay esta necesidad de estabilidad, entonces esta generación de narrativa de generar o de pintar la historia en los muros, porque finalmente es una como primera propuesta, o de generar esta historia o esta identidad o esta manera de reconocimiento de la gente en estas imágenes que ve, en un momento que se necesita tanta estabilidad, tiene muy buena acogida. Y además porque, bueno, finalmente es una propuesta que descansa mucho en lo figurativo,
viene también, descansa también en algo que pocas veces se menciona, pero que creo que no es menor, que es el hecho de que en general la cultura en México descansó mucho en una pedagogía visual. Si nosotros pensamos en mucho de lo que sucedió durante la colonia y posteriormente en el periodo independentista, dado que había un alto nivel de analfabetismo, la pedagogía se hizo mucho a través de las imágenes. La pedagogía cristiana y también la pedagogía educativa se hizo mucho a través de las imágenes. Entonces, el muralismo descansa en ese mismo mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que es conocido, es un mecanismo que es reconocido, es una manera en cómo, por lo general, funcionan las cosas en México, por decirlo de alguna manera. Entonces, adquiere una muy buena acogida en ese sentido. Por otro lado, hay una inquietud en realmente, en este momento que ya terminó este periodo revolucionario, de realmente generar otras posibilidades para México. Hay mucho, digamos, hay una apuesta importante a la cual se suman gente de muy diversa índole, los artistas, entonces ven que la posibilidad de que el arte tenga esta participación y se suman. Y el muralismo entonces se convierte en ese sentido un movimiento vanguardista por lo que plantea en su momento, por esta manera de incorporar el arte a lo público, por generar una narrativa de imágenes que se puede entender como propia, ¿no? Mexicana, decirlo de alguna manera, un arte mexicano, un arte nuevo, ¿no? No es el arte de la colonia, es un arte nuevo. Y por eso, pues de alguna manera genera un gran entusiasmo y luego vamos a tener que pues mucha gente se adhiere al movimiento muralista y no solo, digamos, artistas nacionales, sino mucha gente de Estados Unidos, principalmente viene para acá para aprender, para adscribirse, para participar del movimiento muralista y de alguna manera poder extenderlo. Obviamente las posturas políticas van a ser muy diversas y posteriormente también la forma en cómo este arte público es después adoptado por el gobierno, porque después sí se convierte en un proyecto de Estado en el sentido de que ahora sí hay un interés porque se generen determinados murales para generar determinadas narrativas, que para algunos de los muralistas, como va a ser Siqueiros, va a ser completamente contradictorio y van a decir, pero ¿cómo ahora tenemos que servir al gobierno? Y eso le parece completamente impensable, ¿no? Y yo creo que Siqueiros, que era muy experimental y bueno, se siente como de momento atrapado en un utilitarismo gubernamental que va completamente en contra de sus creencias. Igual Orozco siente que de momento el muralismo deja de ser un espacio posible en el que puede plasmar una crítica social muy fuerte a las condiciones de desigualdad generadas durante la revolución. De momento le piden que no genere estos cuadros con un gran dramatismo y crudos, no precisamente bellos, que no precisamente tienen el colorido de las imágenes de Diego Rivera, por ejemplo, ¿no? Entonces, de momento eso hace que o sea, es mucho más complejo, pero creo que lo que es importante señalar también, dos cosas ya para no divagar tanto. Primero es estas posibilidades de el arte como un instrumento, no como un instrumento, sino de las posibilidades del arte dentro de la vida pública y desde qué esferas lo puede conseguir, que bueno, finalmente va a ser una preocupación que va a estar allí, no solo desde el muralismo, sino desde otros proyectos artísticos, como va a ser el taller de la gráfica mexicana, o y además, bueno, esta creencia o esta convicción de que el artista puede ser considerado como un trabajador y entonces pues toda
la carga política que puede tener el artista y el surgimiento, por ejemplo, como lo fue la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, o la adscripción de los artistas al sindicato, al Partido Comunista Mexicano, etcétera, ¿no? Una participación política muy, muy fuerte. Yo quisiera hacer quisiera sumar dos observaciones, ¿no? Una es que por ahí del 1940 se van a descubrir la pintura mural en los 3/4 de Bonampak, en Chiapas. Muchos artistas de la época van a quedar impactados por el trabajo de la figura, por el trabajo del color, por la composición, que precisamente era pintura mural mesoamericana, ¿no? Y entonces, en el propio muralismo habrá, para algunos, no para todos, quizá un poco más para Diego Rivera, esta idea como de evidenciar una especie de renacimiento mexicano que retoma este pasado mítico, ancestral, y lo trae otra vez a la luz en estos edificios públicos. Esa va a ser una observación. Otra observación va a ser la importancia, justamente hace rato mencionabas al Partido Comunista, su relevancia en el país en la década de los 20. Van a migrar aquí a México, quizá los más conocidos son Tina Modotti y, ay, se me está olvidando el nombre de quien escribía en El Machete. ¿Mande? Weston. José Luis, Luis Mella, me parece que se apellida Mella. Estoy convencida de eso. Mella, el cubano. El cubano. Y va a haber una gran fuerza y pugna política al interior que, si bien en los primeros murales es más evidente, que también va a ser curioso eso, ¿no? Cómo estos artistas son intelectuales, son conocedores de la historia y están imbuidos en un contexto político que está en tensión. Entonces, en sus propios murales van a procurar matizar y transmitir, quizá visto en retrospectiva, desde una perspectiva ideologizante, ¿no? Una lectura quizá a veces cercana como esta lucha de clases que por la época se discursaba mucho en los contextos intelectuales, y que también se observará una relectura del México y de la historia de México a través de estos conceptos o de estas palabras, ¿no? Eso también quería comentarlo. En último momento, un poco para seguir abordando esta cuestión del muralismo, me llama también la atención la cuestión del mestizaje, porque ahora pienso quizá un poco más en la pintura de Siqueiros, ¿no? El mestizo, con toda la contradicción interna que sufre o que experimenta, va a ser constantemente representado. Y el mexicano se verá quizá no del todo, insisto, un poco más en la pintura de Siqueiros, como este mexicano que quiere superar el periodo colonial y que entonces tiene que regresar a una raíz prehispánica. No, el mexicano es un producto también de la etapa virreinal en el México y tendrá que ser entendido bajo estos signos. Finalmente, estos nuevos signos también se van a aliar con el desarrollo industrial de la época y con cierta fe por la ciencia, por los nuevos descubrimientos que a nivel de tecnología, entre comillas, permitirían al mexicano trabajar de manera menos ominosa. Y también tiene que ver con esta industrialización, insisto, que ya se estaba viviendo en las propias ciudades, ¿no? Sí, de hecho, creo que a veces también el hecho de que el muralismo, digamos, se le ha dado tanto peso, y tanto al muralismo como a la Escuela Mexicana de Pintura, que muchas veces también no se le presta suficiente atención a otras propuestas artísticas de la época que precisamente están mucho más, para las cuales el muralismo no era algo que consideraran relevante. No, relevante no es la palabra, de hecho les incomodaba mucho porque consideraban que estaban generando una especie de discurso muy provinciano, por decirlo de alguna manera, y les interesaba más las posibilidades o
los avances, digamos, industriales, tecnológicos, querían una visión mucho más cosmopolita, querían salir un poco de esta especie como en efecto, de lectura muy centrada en un pasado prehispánico que ellos sentían muy lejano. Les interesaba más como el contexto, su contexto presente, esta vinculación con los desarrollos de la técnica, de la ciencia. No les interesaba tanto ese regreso a lo prehispánico, no porque no le dieran valor, sino que realmente querían o se asumían como personas de su tiempo y de su contexto. Entonces, tenemos, por ejemplo, a todo este grupo vinculado a los contemporáneos, por ejemplo, que, bueno, ciertamente fueron ante todo un grupo literario, pero hay muchos pintores que se vincularon con, muchos artistas visuales que se vincularon a este grupo de los contemporáneos. Pero también tenemos, por ejemplo, a este otro gran movimiento de vanguardia en México, que además pues, es considerado dentro de las vanguardias, de estos movimientos de vanguardias que fueron los estudiantistas, que, bueno, además aquí en Jalapa, pues bueno, ¿verdad? Son más que conocidos, porque pues acá se vinieron a radicar, dado que Heriberto Jara, pues era amigo de Maples Arce y le dijo, vente para acá, de secretario de gobierno, y se trajo a sus cuates, y pues aquí quisieron fundar Estridentópolis, pero digamos que tenían también, bueno, era un grupo muy plural, constituido por literatos, pero también estaba artistas como Ramón Alba de la Canal, y en la cual pues buscaba como generar toda esta, tenían una propuesta visual que no tenía nada que ver con el indígena, ni con la campesina, ni con este México rural, sino más bien tenía que ver con los cables de teléfonos, con las ciudades, con la visión cosmopolita, con la máquina, con la velocidad, con el ritmo, ¿no? O tener a estos otros pintores, o bueno, estoy hablando de pintores porque fueron sobre todo pintores, pero no fueron los únicos, que también pues tenían otro discurso que no estaba vinculado a ningún grupo, sino digamos una propuesta muy personal como Abraham Ángel, ¿no? Que era toda una exploración del individuo, de la identidad, incluso de la sexualidad, ¿no? A partir de una representación completamente figurativa, pero que tampoco estaba buscando generar la identidad nacional o este descanso en ciertos símbolos nacionales, pero tampoco estaba adscrito a estos movimientos que buscaban lo contemporáneo en la ciudad, en la máquina y en la velocidad, sino más bien pues una personalidad visual muy personal, muy propia de introspección del individuo, pero que está también generando un discurso visual interesante. O el mismo Soriano, que está muy vinculado primero a los contemporáneos, pero que también está generando una propuesta visual que no necesariamente está descansando sobre esta arte mexicano entendido como generación de esta identidad nacional, sino que más bien les interesa un arte que pueda estar en diálogo con lo que se está generando en cualquier otra parte del mundo. Finalmente, otra idea de los 50, un poco para ir cerrando, será esto que en retrospectiva se ha llamado la generación de la ruptura. Se ha normalmente difundido que corresponde a un momento donde los artistas estaban chocados y hartos del nacionalismo ya más afianzado, como bien decías un poco hace rato, ¿no? Por el Estado, donde quizá ya no permitían esta experimentación plástica y a través de la cual los artistas ya como que nos la cuentan como que los artistas ya tenían contacto con el exterior y que entonces conocían nuevas ideas y que se daban cuenta de que lo que se producía al interior tenía que ver con este provincialismo y que entonces requirieron de generar nuevos proyectos que ya no tenían que ver con la figuración total, sino con la abstracción, etc. Cuando nosotros revisamos estos intercambios continuos que México ha tenido desde la conquista y hasta después de la Revolución Mexicana con el exterior, nos suena un poquito extraño este discurso en cómo se ha estructurado. Y quizá quisiera yo iniciar por una pregunta. ¿Existió realmente una ruptura
en estos términos en los que normalmente nos lo cuentan. En ese momento realmente el mexicano descubre lo extranjero y se apropia de ello y México se abre hacia afuera. Es que todo lo anterior no estuvo permeado todo el tiempo por el otro. Quisiera yo iniciar un poco por ahí. Bueno, creo que como yo rescataría, yo diría que es lo último, o sea, todo el tiempo estuvo permeado por el otro. Y como te señalaba hace rato, o sea, o sea, cuando estaba en su parte como más activa todo el movimiento muralista mexicano y la Escuela Mexicana de Pintura, aún así hubo muchas propuestas que no estaban o que no iban por ese sentido, ¿no? La ruptura igual también a veces se propone igual como una categoría que nos permite entender distintas posturas artísticas que hubo en un determinado momento. Es decir, la ruptura no es realmente que digamos que todos se juntaran y dijeran, nosotros somos el grupo de la ruptura, ¿no? Y estamos en contra de Siqueiros o no sé qué. Usualmente se tiende a hacer esta identificación porque por la publicación de un texto de José Luis Cuevas, que es conocido como En contra de la cortina del nopal, en el cual pues, José Luis Cuevas lo que planteaba es que sentían que no había oportunidad para los jóvenes y que no había la posibilidad de otro tipo de discursos que no fuera pintura mural. Entonces, estaban como un poco, o sea, lo que escribe Cuevas es que, pues, que ya basta, que era importante que también se tomaran en cuenta pues otras perspectivas artísticas que estaban produciendo, o sea, las posturas que otros artistas tenían y que estaban produciendo. También coincide mucho con la propuesta de Rufino Tamayo, que pues, Rufino Tamayo en un primer momento se inserta mucho dentro de la propuesta de la Escuela Mexicana de Pintura y después se empieza a distanciar, no le resulta que no se identifica con eso, necesita otro tipo de experimentación visual, de uso de color, de uso de imágenes, está más interesado en hacer una exploración sobre la abstracción que sobre la réplica figurativa. Entonces también él se va como por su propio camino. Entonces, lo que sucede, digamos, en este momento es que pues hay cada vez una mayor cuestionamiento hacia las posibilidades estéticas del muralismo mexicano por una parte. Por otro lado, si nos ponemos en el contexto también político, la relación es un momento en el cual también ya el muralismo no tiene ese filo inicial, se ha convertido ya en un proyecto de Estado. Este texto de Cuevas, digamos, abre como destapa pues una serie de preocupaciones que ya estaban, me explico, que estaban desde que el muralismo empezó, ¿no? No es que surgieran nuevas, pero digamos que estos artistas comienzan pues, a ser mucho más incisivos, mucho más a ganar espacios y se alejan por completo de las representaciones nacionalistas y algunos de ellos se van a ir hacia la exploración de la abstracción. Es cierto que muchos de los artistas que estuvieron o que se identifican con este momento en el cual se cuestiona de manera tan fuerte al muralismo y a la Escuela Mexicana de Pintura, les interesaba muchísimo analizar las posibilidades de la abstracción en la pintura, pero no es también hubo gente que hizo figuración, ¿no? O que hizo una especie de transición entre lo figurativo y lo abstracto, como Juan Soriano. Pero pues sí, o sea, de momento son artistas mucho más jóvenes, estamos hablando que pues ya Diego Rivera para 1950 y tantos ya no era un mozuelo, ¿no? Ya era un señor, y estamos hablando de un Cuevas, de un Ponce, de Lilia Carrillo,
de un Arnaldo Cohen, que son muy jóvenes, muy jóvenes, y los cuales sí se van a ir a la abstracción, pero también vas a tener gente como Geritz, que sí también realiza abstracción, pero tiene otro tipo de preocupaciones pictóricas y discursivas y artísticas que pues, se van a ir por otro lado, o una Helen Escobedo, que también se va a ir hacia otro lado, pero sí van a entrar otro tipo de discursos de exploración completamente ajena, digamos, a esta representación nacionalista, es cierto, pero que terminan por explotar, pero que estaban ya desde mucho antes, ¿no? O sea, no es algo tan... Como tú lo señalaste, es algo que está ahí todo el tiempo, ya en interacción, pero que sí, de momento, pues, las condiciones también sociopolíticas cambian y, bueno, obviamente el cuestionamiento hacia el movimiento muralista y la Escuela Mexicana de Pintura se hace más fuerte y más evidente. Sí, pienso un poco que además sospecho que también permitió una introducción mucho más fuerte de la producción plástica mexicana en nuevos mercados del arte. No necesariamente en México, sino en Estados Unidos y en Europa. Yo no quiero decir que con la Escuela Mexicana de Pintura esto no se diera, pero explotó de manera más masiva con estos artistas que a posteriori, algunos sí y otros no tanto, se adscribirán al movimiento de ruptura. Incluso habrá quienes, estaba pensando un poco en Manuel Felgueres, quienes dirán, bueno, es que ruptura, pero lo que yo te dije, ¿no? O sea, ha habido contacto con el exterior todo el tiempo. No podemos pensar nada más que de un día para otro el mexicano dijo, necesito lenguajes extranjeros. No, eso se ha presentado en la continuidad de la historia mexicana. Brenda, yo te propongo ir cerrando este conversatorio el día de hoy. No sé si gustas agregar algo más. Para los que estén como interesados en echarse un clavado así mucho más interesante sobre este periodo, digamos, del arte en México, sobre las, pues todo esto que hablamos hoy, de las distintas tensiones como dentro del muralismo, estas otras propuestas de estridentistas, de contemporáneos o demás. Hay una serie de libros que es muy buena, si la pueden conseguir o si tienen en otro momento, una vez que las condiciones nos permitan movernos de nueva cuenta, que se llama Hacia otra historia del arte en México. Y hay, si mal no me falla la cabeza, es del volumen 3 o el 4. Hay una serie de ensayos bien interesantes, muy ricos, que yo creo que vale la pena que les echen un ojo. Echen un ojo. Perfecto. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que nos puedan acompañar el próximo miércoles y espero que estén bien. Brenda, te agradezco mucho tu participación, como siempre, exhaustiva. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, Jimena. Cuídense mucho. Hasta luego.